Hola chicos, bienvenidos a la primera historia de este canal. Antes de empezar, les pediré algo que les tomara menos de un par de segundos. Les agradecería mucho que se suscribieran para que les pueda seguir trayendo historias diariamente, ya que estamos comenzando con este bonito proyecto. También les agradecería que me siguieran en TikTok cuando tengan un tiempo libre. Mi cuenta se encuentra como Redizagaviral. Ahora, sin más antelación, podemos comenzar con la historia. Disfruta. Me devolvió el anillo por error y descubrí que llevaba 8 meses mintiéndome. Lo que pasó 2 años después no me lo esperaba. Me llamo Andrea y cuando tenía 26 años, creía honestamente que había encontrado a la persona con quien iba a pasar el resto de mi vida. Se llamaba Mateo y llevábamos 3 años juntos cuando me propuso matrimonio en un viaje que habíamos planeado durante meses. Dije que sí llorando de felicidad en un mirador con el mar de fondo, mientras la gente a nuestro alrededor aplaudía. Era exactamente la escena que cualquiera imagina cuando piensa en ese momento. Lo que no sabía esa noche, con su anillo en mi dedo y su mano en la mía, era que Mateo llevaba 8 meses construyendo una vida paralela con una compañera de trabajo llamada Valeria. Me enteré de la forma más humillante posible. Un mensaje que llegó a mi teléfono por error. Mateo me había mandado a mí un audio que era para ella. En el audio hablaba de planes para el fin de semana siguiente, de un hotel que había reservado, de lo mucho que la extrañaba. Su voz era exactamente la misma que usaba conmigo cuando me decía que me quería. Escuché ese audio 3 veces completo, antes de poder moverme del sofá donde estaba sentada. No lo llamé de inmediato. Me quedé en silencio durante casi 2 horas, procesando lo que acababa de escuchar. Luego fui a nuestra habitación, saqué una maleta y empecé a doblar ropa metódicamente, como si mi cuerpo necesitara hacer algo concreto, mientras mi cabeza intentaba procesar algo que todavía no terminaba de creer. Cuando Mateo llegó esa noche, la maleta estaba junto a la puerta y yo estaba sentada en la sala, con el teléfono sobre la mesa frente a mí. Le dije que escuchara el audio que me había mandado por error. Lo vi ponerse blanco mientras lo escuchaba. Lo vi buscar palabras que no encontraba. Lo vi hacer exactamente lo que hacen las personas cuando los descubren y no tienen una salida limpia disponible. No grité, no lloré frente a él. Le devolví el anillo, le pedí que recogiera lo necesario para esa noche y que coordináramos el resto durante la semana siguiente. Luego me encerré en la habitación y no salí hasta que escuché la puerta principal cerrarse. Esa noche sí lloré. Lloré durante horas de una forma que no sabía que era posible en un cuerpo adulto, no solo por él, sino por la versión del futuro que había construido alrededor de esa relación, y que en unas horas había dejado de existir completamente. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida adulta. Tuve que cancelar una boda que ya tenía reservas hechas y depósitos pagados. Tuve que llamar a cada persona que había invitado y explicar lo que había pasado. Tuve que mudarme de vuelta al apartamento de mi mamá a los 26 años con una maleta y el corazón completamente roto. Tuve que escuchar a gente bien intencionada decirme que el tiempo lo cura todo, mientras yo sentía que el tiempo en ese momento avanzaba de una forma extraordinariamente lenta. Mateo me buscó varias veces durante los primeros meses, mensajes largos explicando, justificando, pidiendo perdón. En alguno decía que lo con Valeria había sido un error, que yo era la persona que realmente amaba, que si me había propuesto matrimonio, era porque genuinamente quería pasar su vida conmigo. Leí cada mensaje una sola vez y no respondí ninguno. Lo que hice durante esos meses, en cambio, fue algo que no había hecho en mucho tiempo. Me enfoqué completamente en mí misma, no como ejercicio de autoayuda, sino como necesidad real. Volví a estudiar algo que había postergado durante años, porque la relación siempre tenía prioridad. Empecé a trabajar en un proyecto profesional propio que había dejado en segundo plano. Recuperé amistades que se habían ido diluyendo durante los años de pareja. Empecé a conocerme de una forma diferente, sin el contexto de ser la novia de alguien, sin organizar mi vida alrededor de otra persona. No fue un proceso lineal ni ordenado. Hubo semanas donde el dolor volvía con una intensidad que no esperaba y que me tomaba por sorpresa en los momentos más cotidianos. Escuchar una canción en el supermercado, ver una pareja tomada de la mano en la calle, encontrar una foto guardada en el teléfono. El duelo de una relación larga no respeta horarios ni lugares, pero fue avanzando, muy despacio al principio y luego con una velocidad que tampoco esperaba.
Un año después de esa noche, me había mudado a mi propio apartamento. Tenía un trabajo nuevo, con un cargo mejor al que había tenido antes, y había terminado el curso que había empezado. No era la vida que había imaginado cuando llevaba ese anillo en el dedo, pero era una vida que era completamente mía, de una forma que la anterior nunca había sido del todo. La revancha, que no planeé en ningún momento, llegó un martes ordinario de la forma menos dramática posible. Estaba en una reunión de trabajo, cuando me avisaron que había una visita en recepción. Bajé sin saber quién era. En el lobby estaba Valeria. La reconocí de inmediato, aunque solo la había visto en fotos. Ella también me reconoció a mí porque se puso visiblemente incómoda en el momento en que nuestras miradas se encontraron. Resultó que Valeria trabajaba con un cliente nuevo de mi empresa y había venido a una reunión que yo no sabía que tenía relación con mi área. Nos iban a presentar formalmente en ese momento. La reunión duró 90 minutos. Yo era la persona con mayor rango en la sala de mi lado de la mesa. Fui completamente profesional durante cada uno de esos 90 minutos. Hice mi trabajo bien, respondí cada pregunta con precisión, cerré los puntos que había que cerrar. Valeria habló lo necesario y evitó el contacto visual conmigo durante la mayor parte del tiempo. Al final de la reunión, mientras todos recogían sus cosas, se acercó a mí y me dijo en voz baja que quería disculparse por lo que había pasado, que no sabía que Mateo tenía una relación seria cuando empezaron, que cuando lo descubrió ya era tarde, y que lo lamentaba genuinamente. La miré durante un momento. Luego le dije que apreciaba que lo dijera, y que no guardaba ningún rencor hacia ella, porque la persona que había tomado las decisiones relevantes no era ella, sino él. Luego le di la mano formalmente como al resto de los asistentes, y me despedí. Eso fue todo, sin drama, sin confrontación, sin nada de lo que durante meses había imaginado que sentiría si alguna vez me la encontraba. Caminando de vuelta a mi oficina, entendí algo que no había podido ver desde adentro del dolor. La revancha que había imaginado en los peores momentos del primer año, la que involucraba que él se diera cuenta de lo que había perdido, que sufriera, que lo viera en algún momento arrepentido de verdad. Esa revancha era en realidad una forma de seguir conectada a algo que ya no existía, una forma de que su historia todavía tuviera poder sobre la mía. La revancha real, la que nadie te explica cuando estás en el piso, llorando a las 2 de la mañana, es simplemente construir una vida tan tuya y tan buena que la historia anterior se vuelva pequeña. En comparación, no porque él lo vea, ni porque se arrepienta, ni porque reciba ningún castigo visible, sino porque tú misma dejas de necesitar que nada de eso pase para estar bien. 3 meses después de esa reunión, me enteré por una amiga en común de que Mateo y Valeria habían terminado, que la relación que había destruido la nuestra no había durado ni 2 años completos, que él había intentado contactarme de nuevo después de eso, y que alguien de mi entorno le había dicho simplemente que yo estaba bien y que había seguido adelante. No sentí lo que creí que sentiría cuando me llegó esa información. No sentí satisfacción exactamente, sentí algo mucho más tranquilo y más extraño. Sentí que esa historia ya no era lo suficientemente importante como para producirme una emoción grande en ninguna dirección. Y eso, descubrí, era la versión real de estar bien. Hoy tengo una relación nueva con alguien que conocí 18 meses después de todo esto. No voy a decir que es perfecta porque ninguna lo es, pero es honesta y es mía y está construida sobre una versión de mí que es más sólida que la que existía antes de que todo se rompiera. El anillo lo vendí 6 meses después de la ruptura. Con ese dinero me compré un viaje sola a un lugar que siempre había querido conocer y que siempre había postergado porque los planes de pareja tenían prioridad. Fue el mejor viaje de mi vida. Fui sola, hice lo que quise cada día sin negociar con nadie y volví siendo una persona ligeramente diferente y considerablemente más entera que la que había subido al avión. Si pudiera hablarle a la versión de mí misma que estaba sentada en ese sofá, escuchando ese audio por tercera vez, le diría solamente esto: que el dolor que viene después es real y que merece ser tomado en serio, que no hay atajo ni forma de saltárselo, que la reconstrucción es más lenta de lo que cualquiera te dice y más posible de lo que en ese momento parece, y que la persona que vas a ser cuando salgas del otro lado de esto va a tener algo que la persona que entró no tenía todavía, que es la certeza probada de que puede sostenerse sola, cuando todo lo demás se cae. Eso no se aprende de otra forma, solo de esta.
¿Alguna vez perdieron algo que creyeron que no podrían superar y descubrieron del otro lado que eran más fuertes de lo que sabían?